Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la salud, profesor Francisco? ¿Ya se mejoró? Siguió porque ahorita está dando duro, profe. Está bravo. ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe, buenas noches. Bueno, me alegra, Sara. María José no estuvo la semana pasada, creo, ¿cierto? Buenas noches, profe. Dime, no escuché bien. Tú la semana pasada faltaste a clase, ¿Qué día? el 9. No Sí, estoy 9. segura, profe. Sí, aquí Creo que tuvimos exposición, si no estoy mal, con mis no, fue compañeros. el lunes, el 8 tú estuviste y el 9 no Sí. entraste. Ah, sí. Sí, sí, sí. La clase de 2 horas, creo. El martes era 1 hora nomás. Ya. Sí, profe. ¿Y qué más? ¿Cómo le está ido entonces? Profe, buenas noches. Bien, profe. Hola Diana, ¿qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo me les ha ido? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Ahí Bueno, resistiendo. qué Resistiendo bueno. el final del semestre. No, ya se acabó esto. Ya se acabó esto. Ya ustedes, en menos de nada, ya se van a graduar. Ya los vamos a extrañar. Ya, uy, es que ya ustedes, de este grupo, no, este no, pero usted ya el próximo año, por ejemplo, para junio del otro año, Josué ya termina. Ya se nos va. Yo no, Hoy se Josué. nos va a abrir la iglesia. Se nos va Josué ya en un No año. de la iglesia, Daniel, es de la universidad. Se nos va a abrir iglesia. Y enseguida en diciembre, no, pues, ¿qué hace que empezamos nosotros con el primer grupo? Y ya este año tenemos los primeros grados. Eso es rapidísimo. Listo, a ver, yo tomo acá la asistencia. Henry, ¿está? María José, ¿sí está? Jaime lo escuché, ¿cierto? Jaime está por ahí. Sí, Daniel señor, está. ya un momentico, ya le prendo la cámara. Daniel está. Sandra está. Sí, señor, aquí estoy. Buenas noches. Javier está. Javier. Ana Sofía. Ana Sofía está. No, ¿cierto que no? María Margarita. Alexander sí está. Sara sí está. Josué sí está. Diana sí está. Mercedes. Profe está tratando de conectarse porque tiene como que mala conexión y un tema con el calor allá. Listo. Jamie sí está. Y Karen. Karen Tolosa está. Ah, Margarita sí está. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Ya está. Ya había puesto falla acá. Te la borro. Profe, Mercedes creo que le escribió mensaje ¿A dónde? al Cloud Campus, profe. No, es que ahorita no leo mensajes ahí. Ahorita no los leo. No tengo acceso para leerlos. Piso, ahorita miro a ver.
Listo. Jamie, ustedes se exponen, pero no veo a Henry. Sí, profe, nosotros tenemos la exposición esta noche. Y su compañero Henry. Él estaba en clase, perdón, profe, él estaba en clase ahorita con nosotros en inglés. ¿Será que se fue a comer? Se fue a comer para coger fuerzas para la exposición. Ana Sofía ya llegó, ¿cierto? Sí, señor. Buenas Listo. noches. Entonces siguen faltando Henry, Javier y Karen. Jamie, pues el tiempo es de ustedes. Ustedes me dicen cuándo empiezan, ¿listo? Yo voy a dejar, les pido por favor que me perdonen, no me gusta hacerlo, pero voy a dejar la cámara apagada por 10 minutos. ¿Listo? Pero yo estoy acá escuchándolos, ¿vale? Listo, profe. Profe, ya Sí. podemos empezar. Igual el compañero Henry tiene casi la última parte. Vale, listo, por eso, ustedes, el tiempo es de ustedes. Listo. No sé si me escuchan bien. Sí, señor. Fuerte y Sí, te claro. escuchamos bien. Bueno, Sara mejor voy que a todos nosotros. no, estamos lejos. O sea, estamos en la misma, estamos lejos una oficina de la habitación de ella. Bien, compañeros, vamos y profe, vamos a hablar, tenemos el privilegio de hablar de dos temas, vamos a predicar, vamos a compartir dos temas muy importantes que cierran lo que es el sílabus de temas aquí en nuestra clase de administración eclesial. Estos dos temas son, número uno, principios éticos en la administración, y número dos, las bases bíblicas, ¿cierto? Bases bíblicas de la ética administrativa. Entonces, como para darle un preámbulo, la ética, pues sabemos que es la disciplina filosófica que estudia, pues, el bien y el mal, ¿no? Lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, y pues tiene que ver también con la moral, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar con respecto a cómo ejercer esa administración, tanto en empresa como en iglesia, como en entidad paraeclesial, ¿sí? Como una fundación o algo así, como ya el profe nos ha enseñado. Entonces, aquí está el dilema vamos a empezar con el primer punto. Aquí está el dilema de qué es lo correcto y qué no es lo correcto y cómo se aplica a la hora de administrar. Entonces, cuando hicimos la investigación con respecto a este tema, nos dimos cuenta que la gran mayoría, digamos, de material que hay es un material normativo. Hay bastante material, digamos, de libros, compendios, pero sobre todo leyes y normas, porque resulta que en este tiempo, pues, de un tiempo para acá, no supe investigar, pues, desde cuándo hacia acá, pero últimamente, digamos, hay una crisis en la administración, sobre todo en la administración pública de los recursos, y esta crisis es de ética, porque la gente, digamos que la maldad siempre la ha habido, pero ahora es más notorio los escándalos por problemas éticos en las personas que tienen los privilegios de administrar recursos. Y yo quisiera que algún compañero o compañera leyera este enunciado, por favor. ¿Voluntariamente o los escojo yo? Gracias, Ana. Ana Sofía. Listo. Dice la crisis ética. Pues estamos viviendo unos momentos en que las sociedades occidentales se ven zarandeadas por una interna y externa crisis de valores morales, en que toda una civilización, falta de vigor moral, amenaza con derrumbarse, y en que incluso los que reclaman la vuelta a las raíces éticas, una gran parte se halla atrapada en las movedizas arenas de una ética subjetivista y relativista. Gracias. Aquí está hablando este libro, Termes, desde 1994 se veía deslumbrar esa
esa característica en las personas que están administrando de que se está perdiendo la ética, que se está volviendo relativista, ya todas las cosas dependen de cómo se miren. Hay otra frase que quisiera que otro compañero me ayudara a analizar, compañero o compañera, pues, que me ayudara a leerla. Yo te colaboro. Gracias. Dice, estas medidas no pueden limitarse a la prevención o reacción frente a la corrupción, que como he indicado es tan solo uno de los atentados, por supuesto el más grave a la ética, sino que han de extenderse a garantizar la vigencia y realización de todos los valores éticos en el ámbito de la administración pública. Bien, entonces vemos aquí que es evidente que la falla ética más popular es la corrupción. Cuando estamos hablando en términos de administración, ¿verdad? En términos administrativos, la falla más común y la más grave, como dice aquí este enunciado, pues es la corrupción. Sin embargo, no es la única. Vamos a ver algunos otros casos donde se está fallando en algunas otras áreas que hacen que la administración pueda, digamos, sufrir. Cuando el administrador no obra de manera ética, está afectando la empresa, o está afectando la iglesia, o está afectando la fundación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí en este enunciado lo que nos está diciendo es la base de una buena ética administrativa. Y la base según pues aquí está citando, espera que es que yo corro aquí, González Pérez, es la dignidad. Cuando un administrador tiene claro el tema de la dignidad humana y esa dignidad, como dice aquí en conexión, quiero leerlo, dice, en definitiva, la dignidad humana la que marcará las pautas de conducta, la dignidad en el administrador y en el administrado, en el que realiza las funciones administrativas y en su destinatario. Pues como he dicho en otra ocasión, la dignidad humana solo se salvará si el hombre es consciente de su filiación divina y de la filiación de los demás hombres. Es esa conexión, es entender esa filiación divina, es entender que nosotros, la dignidad que tenemos, la dignidad humana, precisamente es por ser creación de Dios. Quiero irme un poquitico ya más por el tema de iglesia y de fundación. La labor que nosotros hacemos es una labor que en última sería la obra de Dios. Cuando nosotros entendemos primero quiénes somos, que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos personas, que somos, digamos, la mano de Dios en este mundo para actuar, y entendemos esa dignidad que tenemos, entonces tenemos que poner en práctica esa ética administrativa. De pronto en la parte empresarial no se ve de esa manera, la ética administrativa se ve más por la imagen corporativa y otros temas, pero en nuestro caso de iglesia hay que entender este tema. Vamos a ver algunos de los principios de la administración, principios éticos en la administración que debemos poner en práctica para desarrollar muy bien la labor. Quiero darle la palabra a mi compañera Jamie para que nos esté colaborando con este tema. Gracias, compañero. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Es importante cuando hablamos de los principios éticos en la administración, puesto que de algún modo articula todos los procesos administrativos y coloca como ese sello. Todos los procesos vistos que hemos compartido, que el profe nos ha enseñado, son valiosos en los procesos administrativos, pero los principios éticos queremos definirlo como ese hilo conductor que logra estabilizar y consolidar dentro de una empresa, organización eclesial, y todo lo que se postula, o los objetivos, la visión y la misión, valores corporativos y todo lo que tiene que ver, porque de hecho podemos tener muchos beneficios en cuanto a los procesos que se van gestando, pero los principios éticos, así como nuestro compañero John Alexander nos hablaba, que son esos como que nivelan la moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Hay una señalización que nos da a entender esta parte y podemos nosotros
partir de ello para decir que cada uno de los principios en la administración es valioso y que de hecho que nosotros que estamos en un proceso de formación podamos como administradores o mayordomos, tanto en la área civil o eclesial, podamos ejecutar de manera sólida, donde se marque la diferencia como administradores. El primer principio que vamos a estar abordando es la honestidad. Quiero leer lo que dice la diapositiva. Cumple un papel esencial en el éxito tanto de los individuos como de las organizaciones. Como punto de partida, la honestidad es un principio, es un valor que le da a la organización como la vitalidad. Enfoca, centra puede centrar todo lo que tiene que ver con los objetivos, con lo que, lo que hace que el liderazgo o el administrador o la administración se haga de manera exitosa y extraordinaria. Ahora, es importante que al mirar la honestidad, eso se ve como también un valor individual, pero también debe ser organizacional. ¿Por qué? Porque donde en una organización no se establezca honestidad, se va a tener un flagelo muy grande, el cual se va a ver a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo dentro de los procesos administrativos. Compañero, puede pasar la siguiente diapositiva. Sarita, me gustaría que me leyeras esta frase que tenemos en la pantalla. Vale, buenas noches. Dice así: es la conducta recta, honrada, que lleva a observar normas y compromisos, así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y coherencia entre lo que una persona hace, lo que piensa, lo que dice o ha dicho. Muchas gracias. Partiendo de este criterio y de esta postura, nosotros podemos darnos cuenta que es tan vital, tan necesario e importante porque es esa coherencia que enfatiza en lo que una persona dice o lo que piensa y lo que hace. Es decir, ese nivel que va, no es que voy diciendo y algo y me voy contradiciendo con mis hechos. Coincide mi hablar con mi hacer. Entonces, esto es importante dentro de la administración, porque como todos sabemos, es el ejemplo también una clave de influencia para guiar a otros y como hay un adagio o un proverbio muy popular que dice, predicas y no aplicas. Es decir, acá la honestidad permite predicar y aplicar dentro de los procesos administrativos. Podemos continuar. Algunos comportamientos descriptivos de la honestidad. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la coherencia entre lo que se dice y se hace es como marca ese precedente dentro de los comportamientos que se pueden estipular cuando se trabaja o se ejecuta o se lleva a cabo una labor con honestidad. Se cumple con lo que se promete y con los compromisos que se tienen. Es decir, hay un marco que la honestidad lleva a una ejecución profunda de los deberes y de todo aquello que se debe hacer. Es decir, no se puede decir estoy haciendo algo mientras no lo estoy haciendo. Por el contrario, honestidad lleva a cómo mantener ese equilibrio. Predicar con el ejemplo. También poder contestar a las preguntas de manera concreta, pero con verdad, con sinceridad. También tiene que ver con defender las propias convicciones, aunque vayan en contra de una opinión generalizada. Cuando investigamos, me acordaba mucho de un ejemplo que el profesor Francisco colocaba en clase, que cuando él, profe, lo voy a tomar como ejemplo, cuando él estaba en una organización, él ponía su punto de vista y concretaba, aunque esto fuese diferente a las postulaciones de la organización, pero su honestidad muestra el comportamiento de honestidad, le da para decir, no, es que hay una postulación, se quiere hacer así, pero considero que esto debe estar encaminado por estas convicciones
y esto nos da a entender que son comportamientos que aplicativos a la vida administrativa, ya sea en empresas, iglesias o fundaciones, va a dar un amplio proceder y nos va a encaminar a principios que, en este caso, honestidad, que nos va a favorecer tanto a nosotros como crecimiento, como persona, como profesionales, como también a la entidad a la cual pertenecemos o prestamos un servicio. El siguiente principio es la justicia. ¿Cómo se ve la justicia en los principios administrativos? La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho. Esto fue dicho por Domicio Ulpiano. Este es uno de los que postula lo que tiene que ver con todo con el derecho. Sí, es un gran exponente en todo de las leyes y él postula la justicia desde este punto de vista. Este concepto quisimos traerlo porque nos da una amplitud muy clara. ¿Por qué? Porque la justicia está basada en dos funciones, en dos hechos concretos, y es que toda persona tiene dignidad, que le debe ser tratada de manera bien digna por el simple hecho de ser persona, como también esto hace parte de la ética. No hay que menospreciar a la persona ni hay que desequilibrar, no a este sí por la función que tiene y a este por otra función, sino que debe haber como una igualdad dentro del concepto de la justicia cuando está en una entidad o en una empresa. Por lo tanto, toda persona merece consideración, merece ser tratada de manera que se le valoren sus derechos, se le lleven a cabo todos los cumplimientos de los cuales a él le pertenecen. La justicia demanda que las personas sean tratadas de manera equitativa y no verse, como dice la diapositiva, ni tratarse con un menor valor. Entonces, este principio de la justicia nos permite abarcar y darnos cuenta que tanto como si somos administradores o funcionarios o si cuando lleguemos a los gerentes que están aquí, a los gerentes de su propia empresa, lo creemos, algunos ya lo son, algunos van a tener, o algunos van a llevar como que esa parte a la parte civil también o a la parte eclesial, se pueda fundamentar la justicia, porque de verdad necesitamos equipar todo el sistema, como este principio dentro del sistema administrativo se ha postulado, se ha establecido. Algunas veces hablaba compañero John Alexander de las crisis que se tiene la ética, y si podemos ver casos extraordinarios que se está dando, que tanto en lo civil como en lo eclesiástico se pueden ver actos de injusticia dentro de los procesos administrativos, y es necesario como que tomar este principio, acuñarlo y hacerlo propio en nuestras entidades, organizaciones en las cuales ejecutamos una función o estamos influenciando. Otro principio es la diligencia. La diligencia me gustó mucho, es lo personal. Esa tiene que ver con esa virtud de ese criterio que va en contra de la pereza. Todo lo contrario a la pereza es, quise buscar el concepto, bueno, un concepto anglosajón que dice deber de precaución con la que se debe actuar. Entonces, la diligencia fija un norte de calidad y de excelencia. Cuando hablamos desde este punto de vista, podemos entender que la diligencia tiene un enfoque muy práctico, pero que también muestran los criterios y la afinidad que se siente con el trabajo que se lleva a cabo. Aquí tengo también un concepto, y es: diligencia es concebida como el cuidado y actividad en ejecutar algo con prontitud, agilidad o prisa. Es decir, hacerlo en el momento indicado, hacerlo en el momento que debo hacerlo. Pero hay un concepto también, que también lo tenemos en definición, y es como esa que procede del latín diligere, que tiene que ver con el amar. Amar no en el sentido de amare, el latín amar en el concreto de todo, sino como con ese cuidado y esmero en ejecutar algo. Como esa virtud que es motivada por el amor. Entonces, partiendo de este criterio, se puede decir que la diligencia también tiene que ver con cuánto amo lo que hago para ejecutarlo.
Entonces es algo muy bonito porque nos ayuda a entender cómo se puede ser también eficaz, etcétera, en el trabajo que llevamos a cabo, en los procesos administrativos, en la labor que nos ha sido encomendada. Como de cierto modo nosotros siempre inclinamos a la parte de eclesial, entendido porque laboramos, servimos en esta área, pero sí, soy diligente porque siento un amor hacia lo que hago, hacia lo que estoy ejecutando, no lo hago por hacer, por eso presento diligencia. Y este principio es muy bueno porque sabemos que estamos en una generación algo diferente, aunque somos muchas generaciones, pero hace un tiempo estábamos en una clase, sí, no me acuerdo, tiene que ver, creo, sí, ya es con el apóstol Arturo, o el profe Arturo, que él habla del pensamiento simesiano, y él hablaba que en tiempos posteriores los trabajadores amaban su trabajo. Llegó un tiempo donde cada trabajador defendía la empresa, se esforzaba, y fueron tiempos de una generación muy fuerte que consolidaron muchos valores en las corporaciones. Pero hoy vamos por motivaciones a veces, no en todas las áreas, pero sí más es por otros factores que por la convicción de que quiero estar en ese lugar y quiero servir o quiero trabajar. Entonces creo que es un principio pilar dentro de todo el proceso administrativo. Seguimos con la... Ay, vea, ya iba a avanzar. Importancia del principio de la diligencia. Deber de cuidado consciente, es decir, hay conciencia del trabajo que debo hacer, del cuidado que debo llevar a cabo, un esfuerzo que me permite ser constante y darle continuidad. Por lo tanto, es un esfuerzo asiduo, agilidad en las ejecuciones, es decir, bueno, como lo podemos contemplar, esa prontitud en hacer las cosas, prácticos, e ir más allá, un paso más allá siempre de las labores y las tareas, que es algo muy bello. Ahora, la precisión en la toma de decisiones. Esto nos permite la diligencia, ser prontos en las decisiones, cómo se deben tomar, permite que no se colapse, también entra esta parte allí dentro del proceso administrativo, ciertas cosas que a veces se descuidan por ser pocos diligentes. Entonces, esto sí permite que todo esté en orden dentro de la empresa o en la iglesia o en la fundación. Se cumple con los plazos judiciales, no se deja vencimiento, después no llega que hay una mora con las entidades judiciales, que tenemos un problema legal, por ejemplo, en la iglesia, que se está entregando informe a la DIAN, que se está haciendo todas estas cosas. No, es que era para enero y todavía es marzo y todavía no me doy por enterado. Entonces, cuando llega la citación de la DIAN, es que, ay, es que mire, y entonces toca buscar al contador, buscar al contador de la iglesia, y vienen, como decía el profe, unas situaciones legales en las cuales por desconocimiento, en este caso, por falta de diligencia, no se llevan a cabo. Esto va a evitar cuando hay un principio de diligencia. Otro principio es la legalidad. Este principio garantiza que la ley esté primando como esa superioridad o jerarquía que tiene como esa norma. Es decir, todas las entidades o procesos administrativos deben estar bajo parámetros legales. También lo mencionaba el profe, por lo tanto, él también nos dio allí unas leyes para la iglesia que desconocíamos. Es decir, la iglesia tiene que estar, en este caso específico, bajo márgenes legales, la cual debe conocer, la cual debe apropiarse bajo las leyes colombianas para nosotros, porque tenemos que, como entidad también del Estado, que hacemos parte del Estado, también debemos acudir a ella. Esta nos permitirá darle valor también a los que trabajan, o nosotros, este principio administrativo permite que se cumplan derechos, pero también deberes dentro de la constitucionalidad, y favorece al crecimiento de la empresa, porque de hecho, si no nos sometemos dentro del proceso administrativo a las leyes establecidas, vamos a tener serios problemas legales y hasta podemos perder muchas oportunidades que tenemos en nuestras organizaciones. Seguimos. Solidaridad.
Este principio de solidaridad dentro del sistema administrativo, tomamos aquí en cuenta una apreciación, un concepto que nos da el expositor Castillo, que es saber compartir los bienes materiales y espirituales con quienes lo necesiten. Es un valor social de excelencia y necesario para la convivencia. En este sentido, siempre se común, en este caso el de la organización. No se está buscando algo personal, puesto que de hecho afectaría de algún modo la organización. La idea es que se aprenda a trabajar en equipo, que se fomente un ambiente, una convivencia sana, un entorno agradable, que se puedan gestar este principio. ¿Por qué? Porque de este modo se podrá establecer los objetivos de manera general también en la empresa, ya que, o en la entidad cristiana, porque se deja de fijar, como ya decía, en lo que tiene que ver con el individualismo. Es también entender la mano al departamento, al área que se está llevando a cabo. Un ejemplo que podemos denotar es que un departamento dice, un ejemplo de una iglesia, puede que diga, no, es que somos el departamento de adoración o ministerio de alabanza y adoración, pero también hay un equipo de logística, de los que establecen el sonido, los que colocan las luces, medios audiovisuales. Entonces, no, es que usted haga su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, pero ya somos independientes, ¿no? Aunque cumplan funciones, si este departamento necesita de mi compromiso o también de algo que les pueda colaborar o que pueda participar, va a generar un bien común, que todas las personas que se congreguen en dicho servicio, en celebración, puedan atender a la alabanza, puedan atender a la palabra y puedan estar beneficiando a todos los que se congregan. Entonces la solidaridad permite que se emprenda un espíritu de servicio. Y como nosotros lo veíamos en clase, la importancia del servicio dentro de los procesos administrativos, la forma como se sirve. Entonces es indispensable como un principio en el proceso de administración. Este es un principio que confronta mucho, que es la puntualidad. ¿Por qué? Porque decimos como buenos colombianos a las 7:30 y llegamos a las 8. Yo no sé a cuántos le pasa de eso. Acá en la costa se maneja mucho ese concepto. Hay que decir que a las 7 como ejemplo y para que lleguen a las 7:30. Entonces a veces se fomenta como que, ay, somos muy impuntuales. La puntualidad favorece el carácter, orden y eficacia de cada uno de los integrantes de una institución, pero también favorece las condiciones en las cuales se ejecutan las actividades, se desempeñan diferentes trabajos y se hace merecedor de confianza. En la puntualidad hay que considerar que se estima y se valora tanto el tiempo propio como el tiempo de la otra persona. Dentro de una empresa en particular, vamos a hablar ahorita de la empresa, he hablado bastante de la iglesia, dentro de una empresa, esto va a marcar un precedente. Por ejemplo, si se tiene una junta administrativa y no se maneja puntualidad y cada miembro de la entidad puede llegar a la hora que le dice, eso no debe pasar. ¿Cómo se sentirá? O si se va a hacer un negocio y se llega 5 minutos después o 10 minutos después, siempre hay que estar anticipados. Igual también en la iglesia, igual también en las fundaciones. Entonces, es importante porque es un aspecto esencial. Es un ingrediente como que da el sazón, si puedo usar ese término, costeño, se da el sazón, que da esa sustancia a la ejecución de la labor o de la ejecución del trabajo que se está llevando a cabo. Es una muestra o un principio que presenta también la imagen de la institución. Ahora, muestra que el trabajador tiene esencia en cuanto a lo que está haciendo, pero también que la institución, organización, cuenta con una buena imagen. Entonces la puntualidad nos va a marcar un precedente importante. Algo que leía que me llamó mucho la atención y es que en la cultura empresarial de los Estados Unidos, Japón, China, han vinculado la puntualidad como un valor,
como un valor corporativo. Es decir, hay que ser puntuales y eso lo han estado y lo han ido incluyendo dentro de sus valores, lo cual es muy apreciativo porque genera una disciplina que da crecimiento a las funciones y a los cargos en los cuales se está elaborando. Seguimos. La lealtad. La lealtad, este principio fomenta el compromiso de los empleados, su dedicación y fidelidad hacia la organización y su crecimiento. Es importante cuando vemos la lealtad como principio administrativo, porque hay una afinidad y es una pieza clave en el cual la organización puede alinear sus propósitos también con con los que prestan el servicio, con los que están trabajando, trabajadores, con las personas que son empleadas, en el caso de la iglesia, con los miembros que pueden ser, que sirven en la iglesia, que trabajan en la iglesia. Pero esto es importante porque se mide de algún modo, ¿sí? ¿Qué persona está porque de verdad se siente con la convicción, utilizo nuevamente el término afinidad con los objetivos de la entidad, y no está porque simplemente ahí está por un tiempo, o porque mientras me sale algo mejor estoy aquí? Entonces es peor esto que nada, que nada. Entonces me quedo acá porque no tengo otra mejor opción. Cuando esto pasa, hay un decrecimiento en la organización, pero cuando está el principio de la lealtad que la empresa logra tener, en este caso, personas leales a los objetivos, a la visión y al propósito, a la misión de la entidad, puede trabajar, puede dar su mayor esfuerzo, de lo cual lo vamos a mirar ahorita. Por lo tanto, la lealtad genera fidelidad a los objetivos de la organización. Esto va a ser alguien que, o dentro de todos los corporativos, las personas que van a sentir esa fidelidad hacia lo que la organización ya tiene planteado. Por lo tanto, hay niveles de lealtad. Esta diapositiva, la siguiente, compañero. Hay una lealtad por obediencia, que es un extremo de parte de la organización, de la idea que la organización es digna y el empleado es alguien que, voy a utilizar un término muy peyorativo, pero que mientras lo estudiábamos y mientras lo leíamos e investigábamos, que es el caso de que el empleado es comparativamente inútil para la entidad. Entonces, solo lo ve como en medida que mientras sirva en la organización está bien y estará acá, pero ya cuando cumpla la función, su ciclo, se va y no nos importa. En ese sentido, la lealtad solamente se da por obediencia. Cuando es una lealtad equilibrada, es cuando tanto la empresa o la iglesia o la fundación como quien trabaja en ella comprende que ambos tienen un valor estrechamente entre los dos, que tanto la empresa es valiosa como también el que trabaja lo es para la empresa. Entonces aquí se llega al punto de que quien labora hace sacrificio y hace esfuerzos por la entidad o la organización en la cual participa. Aquí se puede apreciar tanto que se puede dar fe de los valores de la organización, se puede estar allí diciendo, no, yo, un ejemplo, nosotros como Iglesia Cruzada Cristiana, yo muero en Cruzada Cristiana, me gustan sus valores, porque de algún modo la Iglesia Cruzada Cristiana ha sido leal a nosotros, nos ha dado el valor, un ejemplo, o los que pertenecen a otra denominación, igual, o los que pertenecen a una empresa, dice, a mí siento afinidad con los objetivos, soy fiel a los objetivos de la empresa, porque de hecho siento que la empresa valora mi trabajo, lo que le presto, lo que le doy como empleado, y esto ayuda a que se mantenga esa parte equilibrada. La ausencia de la lealtad, bueno, es uno de los niveles que de hecho es otro extremo, que definitivamente no se siente lealtad por la empresa, estoy aquí voy a estar hasta que me salga otra oportunidad mejor. Entonces, el siguiente principio es la sinceridad. Este principio es ese valor que se caracteriza a las personas por la actitud congruente que mantienen en todo momento basada en la veracidad de sus palabras y acciones. Implica decir la verdad y actuar conforme a la verdad. No solamente es decir,
un concepto, dar un concepto, sino también actuar a medida de esa verdad. Entonces, en ese sentido, se puede mirar que la sinceridad es apropiada en el principio administrativo porque ayuda a fomentar ese lazo estrecho de que no hay engaño, no hay mentira, y como lo va también nuestro compañero John Alexander en la introducción, se puede apreciar que no solo parte de eso, sino cómo tenemos nosotros todas las crisis éticas que podemos ver, así que la sinceridad va a cumplir también un papel fundamental. Le doy paso a mi compañero John Alexander. Gracias. Yo quiero hacer una preguntita pequeñita para los compañeros que están aquí en clase. ¿Qué han escuchado ustedes acerca del tema de imagen corporativa? ¿Qué creen que es? ¿Lo ha escuchado antes? Yo estoy seguro que sí lo ha escuchado. Vamos a dar una definición con nuestras propias palabras. ¿Qué será la imagen corporativa? ¿Alguien se anima o lo escojo? Yo. La imagen Bueno. corporativa es precisamente la forma y la manera como yo presento y es conocida una empresa o un ente como una iglesia, como, bueno, el contexto que estamos acá, como una fundación. Entonces, ¿cómo es esa manera que se presenta o cómo es conocida ante todos los demás? Perfecto, mi hermana Margarita. Mire que a veces pensamos que en términos administrativos lo importante es la producción, si se está produciendo, si es en ventas, vender como locos, vender, tener un buen departamento de ventas. Bueno, dependiendo de la actividad, un buen servicio, tener muchos clientes, lo que sea, pero debemos entender también que la parte ética en la administración es importantísima, porque cuando no se aplica bien, cuando no se ejecuta de una buena manera, se afecta la imagen corporativa. Se afecta la imagen corporativa de una empresa, se afecta la imagen corporativa de una fundación y de una iglesia. Entonces, quiero que avancemos un poquito más acerca de algunos otros valores que se deben reflejar desde la administración y que deben ser parte. Ahorita Jamie nos va a hablar un poquitico acerca de esos valores corporativos que deben estar en las empresas, en las iglesias, en las fundaciones. Vamos a seguir con este que es la honradez. Tenemos aquí la definición de la RAE. Dice rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Es ser recto, ser correcto. Sobre todo en términos de fundaciones se manejan recursos, a veces sin ningún tipo de control, simplemente se reciben donaciones y la persona que va a recibir estos recursos tiene que administrarlos bien, tiene que demostrar que es capaz de tener unos recursos ajenos y trabajar con ellos, administrarlos. Cuando no hay honradez, resultan esos escándalos que usted sabe y que usted conoce, que yo también, de que se dieron tantas donaciones para cierta población vulnerable y fueron los administradores con esos recursos. Eso daña completamente la imagen corporativa de lo que sea. A veces, imagínese hasta de una misma iglesia que traigan ayudas y que otros se las estén usando. Eso sería terrible. El respeto también. El administrador debe entender que aunque tiene una posición, digamos, jerárquica o de mando de liderazgo, debe entender que todos merecemos respeto. Creo que una de las virtudes de un buen líder es hacer entender a la persona lo valiosa que es y lo importante. Aquí en la definición de la RAE dice que es veneración, acatamiento que se hace a alguien, miramiento, consideración, es considerar al otro y darle las oportunidades, darle ese valor, sobre todo ese valor que la persona requiere. Avanzamos, formalidad. La formalidad, dice aquí la definición, seriedad, compostura en algún acto. Yo me iría también por esa segunda parte, dice cada uno de los requisitos para ejecutar algo.
Cuando en la empresa, cuando en la iglesia, cuando en la fundación no están bien definidos los mecanismos para llevar a cabo alguna labor, hay gente que se puede saltar los procesos, hay gente que puede saltar el conducto regular, hay gente que puede hacer las cosas de otra manera y no fue acorde a esa formalidad que debe haber. Por ejemplo, si se trabaja un presupuesto, hay que hacer una solicitud, hay que hacer un análisis, luego la tesorería hace el desembolso y luego se compra el producto, lo que sea. Pero hay gente que a veces por amistad, a veces por confianza, no se tiene esa formalidad de ejecutar los procesos como la empresa los tiene establecidos que deben ser, como esas normas internas también que puede tener la empresa o la iglesia para hacer las cosas. Hay gente que se salta esa formalidad, esos requisitos para ejecutar las cosas, y eso pues también puede entorpecer el proceso de la empresa, de la iglesia, porque no se están siguiendo esos mecanismos, esos procesos correctamente. La discreción es importante. Dice sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Dice también que es el don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. Pero yo quiero resaltar este último que dice reserva. Espérate, yo corro aquí esto. Reserva, prudencia, circunspección. Mire que la prudencia, ser reservado. Cuando uno está en una posición de administración, uno conoce cosas de la empresa, o hablemos de la iglesia, de la fundación, conoce cosas de las personas. Y uno de los errores que yo creo que son terribles para una persona es contarle usted algo a alguien, sobre todo al jefe, al administrador, al pastor o al consejero, y que esa persona luego va y de manera imprudente le cuenta esa información a otros. Eso genera caos, genera conflicto, genera desconfianza, hace que ya la persona no confíe en el líder, hace que no confíe en el administrador o que no confíe en el pastor. Entonces, esa discreción es un buen principio, tanto para la empresa como sobre todo para la iglesia. Sobre todo para la iglesia porque a veces nos enteramos de cosas demasiado personales, de pronto en consejería, que deben quedar ahí y tener un trato discreto, o a veces de los mismos empleados se conocen situaciones que no es bueno que todo el mundo lo sepa, sino que es necesario tener cierta discreción. Entonces, avanzamos. Esas serían las otras dos, formalidad y discreción. Hablamos también de honorabilidad. Aquí la definición de la RAE nos dice que es digno de ser honrado o acatado, y dice también tratamiento que en algunos lugares se da a los titulares de determinados cargos. Esa honorabilidad obedece a ser digno primero, digno del cargo que tiene, digno del cargo que está desempeñando, ¿sí? Para que sea acatado. Y número dos, como esa honorabilidad de nuestra parte es como no hablar mal del jefe, como honrarlo, como respetarlo. Puede ser que sea el más cascarrabias, puede ser que sea de cierta manera, pero venga, es el jefe, hable bien de él. O sea, debe haber una honorabilidad, es como esa dignidad, como ese respeto que se debe tener, sobre todo por los superiores. Generalmente yo que estuve de manera secular trabajando en empresas, uno le habla bien al jefe, pero cuando el jefe se va, entre los compañeros uno a veces suele hacer malos comentarios. Ese jefe sí molesta, no sé qué. Pero cuando uno está también en un cargo de responsabilidad y hace esas cosas, sobre todo pronto con sus subalternos, genera malos ambientes, no genera compañerismo, no genera respeto, ¿ok? Entonces, esa honorabilidad hay que seguirla, hay que cumplirla, es muy importante para la empresa, para la iglesia. Imagínense en la iglesia hablando mal de los líderes, del pastor, eso generaría, pues puede llegar a volverse conflicto interno. La responsabilidad que debería de estar, de hecho, en los primeros puestos por ahí, porque pues la empresa, si no se maneja con responsabilidad, si el administrador no es responsable, pues no le van a salir bien las cosas.
Si aquel que está dirigiendo, que está liderando, no es responsable, pues no se van a llevar a cabo muchas cosas. Dice, capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar. Bueno, aquí se me trabó aquí el computador. Las consecuencias de un hecho realizado libremente. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. De hecho, a veces no hacer las cosas también tiene consecuencias. Es pensar y meditar, bueno, ¿qué consecuencias tiene si hago esto o si no hago lo otro? Es tratar de pensar antes de actuar y también pensar qué sucede si no actúo. Es como esa parte de ser responsables y que todas nuestras decisiones sean acordes a, pues como decía la compañera, a la visión, a la misión y a los objetivos que se han trazado. Vamos a avanzar entonces con los últimos dos que tenemos de esta parte, son dignidad, dice gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse, cargo o empleo honorífico y de autoridad. Dignidad tiene que ver en el sentido, número uno, dignidad de la persona que tiene un cargo, que sea digno de ese cargo, que se comporte conforme a esa labor que está ejerciendo, a esa responsabilidad que tiene, ¿cierto? Dignidad también en el sentido de darle dignidad a sus compañeros, a sus subalternos, si es el líder, si es el administrador, si es el pastor. Por ejemplo, de eso nos va a hablar de pronto un poquito más Henry, pero de pronto la Biblia también dice que debemos tratar de igual manera al que es rico en la iglesia y al que llega con humildad, al que lleva mucho dinero y al que tiene poquito. Y debemos darle esa dignidad, porque la gente no vale por lo que dé o por lo que aporte, sino por lo que es. Y sobre todo si se está trabajando también en una fundación, entender que se le está dando ayuda a una persona, pero no por eso la puedo maltratar o la puedo humillar o la puedo hacer sentir mal, sino que es una persona que tiene dignidad y que aunque se le esté haciendo una donación o una ayuda, es una persona con necesidades, con sentimientos, con la dignidad humana que debe recibir. Hablando de la buena fe, me voy por la segunda definición de la RAE, que dice: en las relaciones bilaterales es el comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte. Actuar de buena fe es pensar qué se está esperando de mí y hacerlo. ¿Qué se está esperando de mí? ¿Qué espera la otra persona de mí? ¿Qué espera en el caso, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora sí bien pastoral. Alguien me puso a mí aquí en esta congregación, a administrarla, a estar al frente, y yo pregunto, ¿qué esperan mis jefes de mí? ¿Qué esperan mis pastores de mí? Pues que yo cumpla la labor, que mire los objetivos, que trabaje con esfuerzo, que dé resultados, todo eso que se espera de mí. Y cuando yo lo hago, estoy actuando de buena fe. Cuando yo tengo una labor administrativa y no me interesa lo que los demás esperen de mí, yo puedo empezar a abrir una puerta a actuar de mala fe, porque puedo empezar entonces a mirar mis propios intereses y no los intereses que me trajeron o por los intereses que me pusieron en un lugar administrativo, en una posición. Eso aplica también para la empresa. Bien, Jamie nos va a hablar un poquito acerca de los valores corporativos, porque cuando se habla de la ética y principios éticos, hay que hablar de los valores corporativos y cómo estos pues tienen que coincidir con los principios que nombramos anteriormente. Gracias, compañero. Sí, los valores corporativos deben tener su contenido ético. De hecho, creo que de ahí deben partir cada uno de ellos, puesto que sabemos que ellos dan la identidad a la empresa, a la institución, a la iglesia o a la fundación. Por lo tanto, es importante cómo se ven los valores corporativos en la medición de la ética, ya que ellos como tal son principios fundamentales que dirigen la organización. Nuevamente digo que le dan esa identidad con los cuales la institución se puede dar a conocer también, y la cual marca un precedente en la imagen de la misma, pero que también da un crecimiento a los que pueden estar en las labores o en trabajadores de la institución. Ahora,
Estos valores éticos son como un faro que va guiando a la organización, donde los empleados y todos los que asumen o todos los que participan o cumplen una labor específica dentro de la organización pueden darse cuenta y pueden esmerarse por saber qué son, deben ser moralmente estos principios o estos valores que se están gestando en la empresa. Acá tengo un concepto: la ética en las organizaciones debe instalarse como una prioridad en la construcción de la cultura organizacional. No es que debe pasar a segundo plano, sino que debe ser ejercida en esta línea y en esta parte, ya que, como también mencionó el compañero John Alexander, es importante y primordial y indispensablemente se deben tener claro estos valores corporativos, los cuales deben asumir el criterio ético. Las organizaciones tienen el deber de gestionar códigos éticos y convertirlo en una cultura compartida. Aquí viene el compromiso que tienen las organizaciones de dar a conocer cuáles son esos valores que le identifican, cuáles son los valores que cada miembro de la entidad o de la organización debe conocer y que debe hacer práctico. Esto va a facilitar el crecimiento de la misma, va a promover un ambiente corporativo, en el caso de las empresas, una cultura corporativa saludable, en el cual se establecen estándares de colaboración de los diferentes departamentos o áreas en las cuales está distribuida la organización. Aumenta también la participación, que es vital dentro de los procesos administrativos. También lo aprendíamos en clase, gracias al profe, que decía que las mejores estrategias posiblemente están en aquellas personas que de hecho pensamos que no van a tener como dar un buen conocimiento, un buen aporte a lo que es la empresa, de donde decía, colocaba ejemplos que cuando algo práctico dentro de una entidad, una empresa, a veces sí cuentan con profesionales muy capacitados y no hay que desmeritar esto, pero a veces en esa participación de los que trabajan están las mejores estrategias de ventas, en el caso de las empresas, en el caso de la iglesia, los mejores impactos evangelísticos, porque a veces nos sentamos en la mesa el liderazgo y empezamos a dialogar, sí, se puede hacer así, puede llevar a cabo esta función, pero viene el hermano que está en la comunidad, el que va a la comunidad, el que hace un trabajo de invitación. Los servidores pueden saber mucho más. A veces tenemos el concepto, hablando de iglesia, el que no, nos sentamos en los administrativos, sabemos qué hay que hacer, pero ellos tienen la forma, y ahí es donde en esta parte que aumenta la participación, estos valores pueden incrementar la eficacia, la eficiencia en la institución. Por lo tanto, brindan lo necesario para trabajar en equipo. Entonces, es importante que los valores corporativos, nuevamente mencionarlo, lleven esa línea ética, que por criterio o por esencia debe ser así, y entonces hacerlos propios, y lo cual permite que se gestione en un tiempo de crisis, en tiempos donde la ética sufre con diversos conceptos también, donde el cual hay que fundamentar todos estos principios y hay que tomar todos estos valores, porque de hecho se puede ser muy productivo en cuanto a una institución empresarial, se puede ser muy productivo, pero si no se practican códigos éticos, que si no se practican principios éticos, valores éticos, vamos a tener consecuencias impactos negativos tan fuertes que se puede crecer en industria, pero se puede perder lo más importante, que es el valor en las personas y el valor de la moralidad. En esta parte quiero leerles un criterio que hace un tiempo lo compartía el profesor Santiago, que en Ética 1, del escritor de Maquiavelo, el Príncipe, el libro del Príncipe, hablando de la ética y la política. Decía este libro del Príncipe de 1513, en la página 52, que un hombre que desea practicar la bondad en todo momento encontrará su destrucción. Esto es
una inclinación donde se basa este autor decir que es necesaria la inmoralidad, y de ahí se han acuñado muchos que el fin justifica los medios. No que él escribió esa frase, sino que se ha acuñado sobre ello. Entonces, por lo tanto, está convirtiendo una moralidad utilitarista, en lo cual convierte un comportamiento moral justificado porque debe imponerse, porque el hecho es encontrar, como cuestiono la moralidad, postulo la inmoralidad porque es la única forma de mantenerse en el poder, y por eso hay también muchos abusos dentro de las entidades, que ha pasado mucho tiempo, pero que sigue como esa línea de pensamiento dentro del contexto ético. Entonces es importante hacer como una interiorización de todos estos principios, de todos estos valores, para que cuando en nuestras empresas, iglesias o fundaciones, o cuando Dios permita que estemos en la parte, en las partes administrativas donde podamos servir a la comunidad, a Dios y a las personas, también podamos colocar en práctica y ser influenciadores, como ya lo mencioné en algún momento, de estos aspectos importantes, como dejar la huella, de marcar la diferencia. Entonces, le doy paso a mi compañero John Alexander. Bien, gracias. Vamos entonces ya terminando este tema de los principios administrativos, de los principios éticos en la administración, más bien. Hay otra partecita que es la responsabilidad social de las corporaciones, de las empresas. La Constitución colombiana pues no lo nombra específicamente, pero aquí está en pantalla el artículo 333 que habla un poquito acerca de esa responsabilidad que tiene, esas responsabilidades que tienen las empresas y aquellos que quieren pues lucrarse, y habla específicamente de la empresa. También hay una norma internacional que es la ISO 26000, ¿sí? Esa es una norma no colombiana, sino internacional, que habla de la responsabilidad social que deben tener las corporaciones. Y esa responsabilidad social, básicamente son 3 ejes de los que trabaja. Sobre el planeta, en el cuidado del medio ambiente, sobre las personas, generando el bienestar sobre las personas, háblese, dígase, de empleados de la corporación o el impacto que genera la empresa en la comunidad donde se está ejerciendo la labor. Y pues también en la empresa, responsabilidad social corporativa tiene que ver con las empresas, la reputación, y eso tiene que ver con la imagen corporativa que hablamos hace ratico, y con la rentabilidad. O sea, que la rentabilidad no sea a cualquier costo, sino que debe ser también una rentabilidad que se pueda generar, pero con las mejores prácticas que pueda tener la empresa. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Hace poquito acá en Colombia hay una empresa de correos que ahora implementó que la bolsa en la que está enviando sus correos es una bolsa biodegradable, es decir, que esa bolsa no va a contaminar, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo esa empresa? Está mejorando su imagen corporativa ante una sociedad que sabe que necesitamos tener acciones que ayuden a nuestro planeta. Y eso va a generar que posiblemente va a generar que muchos de los que tengamos conciencia ambiental, digamos, no, entre una empresa y otra, yo prefiero esta porque esa bolsa que está fabricando es una bolsa biodegradable, ¿sí? Y entonces la gente se empieza a identificar con la empresa, empieza a identificarse con esos valores, empieza a identificarse con ese comportamiento de esa empresa. Cuando se habla de ética, tenemos que hablar de la responsabilidad social, porque desde lo que se planea en la empresa hasta lo que se ejecuta debe tener un resultado positivo para las personas, para la organización. Bien, quiero hablarles un poquito acerca de las consecuencias que tiene el cumplimiento a su izquierda, a nuestra izquierda, el cumplimiento de esos principios éticos, y a la derecha lo negativo, si no los cumplimos. Por ejemplo, cuando cumplimos todos esos principios que vimos, que ya les hemos expuesto,
hay un cumplimiento de las metas, porque si esos comportamientos éticos, esa responsabilidad social, ¿cierto? Eso que ya hablamos, esos valores corporativos se ejecutan correctamente, se van a cumplir las metas. Va a haber una excelente imagen corporativa. Y cuando hablo de imagen corporativa me refiero también, por ejemplo, a la iglesia. Cuando hay una iglesia que es conocida por la comunidad a su alrededor, que es una iglesia donde sus líderes, donde sus pastores, donde sus servidores, donde las personas que asisten son personas correctas, son personas de buen testimonio, pues eso genera un buen testimonio de esa iglesia. Aquí en la última parte dice buen testimonio, y el buen testimonio glorifica finalmente a Dios, hablando de iglesia, ¿no? Hablando pues de empresa, lo mejor y lo más excelente sería que se cumplen las metas o que se acercan a ellas, por lo menos. Hablemos un poquito de lo negativo. Cuando no se cumplen, cuando la persona, el administrador, obra de manera incorrecta, no se cumplen las metas, cuando no hay una preocupación en la organización para que los valores corporativos se cumplan, no se cumplen las metas porque hay malas relaciones entre los mismos empleados, malas relaciones con agentes externos, con los mismos clientes. Bueno, cuando no se cumple en una iglesia y por ejemplo, se cae en un error ético y por qué no llevarlo hasta algo moral, hay una degradación de la imagen, una degradación de esa iglesia. Queda la iglesia, pues, no, mira, ya pasó esto, ya pasó lo otro, mire, el líder salió con esto, mire el pastor con las que resultó, mire que no sé qué. Y la verdad es que sí hay una afectación. Cuando estamos hablando de iglesia, no se está afectando solamente el bolsillo y los ingresos. Cuando estamos hablando de iglesia o fundación, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la fe cristiana. O sea, hay una afectación, yo diría que muchísimo mayor cuando hay una afectación, cuando hay un problema moral, cuando hay un problema ético, se está dando mal testimonio. Conocí, bueno, en los años que llevo de cristiano ya conozco muchísimos casos, prácticamente ya nada me asombra, la verdad. Pero conocí un ejemplo, una iglesia en mi barrio allá en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, una iglesia que estaba avanzando muchísimo, estaban creciendo, un grupo de alabanza muy, muy hermoso, muy bonito, era una iglesia independiente. Pero resulta que el pastor pues incurrió en una falta ética que terminó en una falta moral, una falta submoral que lo descalifica de seguir ejerciendo el pastorado. Y esa iglesia, pues como era independiente, no hubo quien la recogiera, no hubo como una supervisión de nadie, una cobertura de alguien, simplemente eso se acabó, que las sillas quedaron ahí, ya al último la gente ya no iba y dejó en el barrio un mal ambiente, una mala sensación de que las iglesias son así, de que los pastores son así, de que no sé qué, y se afecta. O sea, ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Se afecta la imagen de la fe y del evangelio, pues porque hay mucha gente todavía muy inmadura que no va a entender que una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. Entonces, aquí con esta diapositiva terminamos el tema de los principios administrativos. Principios éticos en la administración. Va a darle la palabra al compañero Henry, que nos va a hablar acerca de la base bíblica de la ética administrativa. Henry, ¿estás ahí? Yo lo vi. ¿Está? Sí, compañero, aquí estoy. Compañero, ¿su merced continúa ahí presentando o comparto? Yo le puedo, para no demorarnos, yo puedo seguirle presentando acá. Compañero, puede empezar. Hay algo haciendo retorno. Sí, pero no sé si esa llave es acá. Creo que es allá. Ya, por ahí. Henry, es por lo que tiene, no ahora los dos micrófonos a la vez.
Ya, creo que eso lo tengo aquí uno habilitado. Ya, yo ya cerré un micrófono para que no hable el otro, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Me escuchan en ese momento? Sí, muy bien. Vale, profe, gracias. Bien, compañeros, vamos a continuar entonces con este tema. Y corresponde entonces hablar un poquito del tema que los compañeros han estado abordando. Y en este caso es la base bíblica de la ética administrativa. A lo largo y ancho de nuestra historia, en la línea del tiempo, nos hemos dado cuenta de que han pasado muchísimas civilizaciones. Quizá por la historia nos hemos dado cuenta de muchas civilizaciones y lo que hemos visto en ellas es que un común denominador es que se han autorregulado o como base han puesto casi siempre un código de ética. Casi siempre se ha manejado así. No fue la excepción en este caso para los judíos. Ellos también, digamos que también trabajaron bajo códigos de ética. En este caso, por la Biblia, encontramos que ese código fue entregado en el monte Sinaí y estamos hablando en este caso de los 10 mandamientos. Ese código ha sido tan trascendental que inclusive en nuestros días todavía lo tenemos. Hay países, o diría yo que más bien la mayoría de los países utilizan principios de ese código. Por ejemplo, el no matarás, por ejemplo, el no levantar falsos testimonios contra el prójimo, que lo conocemos hoy día como la injuria y la calumnia, etcétera, etcétera. Vemos que se mantiene todavía vigente. Así las cosas, pues la idea es poder nosotros comentar en este corto tiempo que ya nos queda, hablar algo acerca de ese código de ética, esas bases bíblicas de la ética administrativa. Bien, se refiere entonces a los fundamentos y principios éticos que se encuentran en la Biblia y que proporcionan una guía moral para la práctica de la administración. Creo que como administradores, como líderes, estamos llamados a trabajar en principios éticos. Este tema en particular, en primer lugar, creo que le pega a las entidades eclesiales y para eclesiales, y creo que en segundo lugar también le pega a aquellos líderes con el temor de Dios cristianos que aunque no van a administrar o no están administrando una entidad eclesial o paraeclesial, creo que debe sentirse que son cristianos, debe sentirse que han sido puestos en X y en Y lugar por Dios en este caso, y creo que ese testimonio hablará de ellos. Entonces creo que es un tema muy importante. Ahorita los compañeros, por ejemplo, mencionaban que tenemos una crisis de principios éticos y creo que no es un asombro, creo que eso es lo que escuchamos todos los días en los medios. Entonces, en un mundo donde la falta de ética y los escándalos financieros son la moneda corriente, como seguidores del Señor Jesucristo somos llamados a llevar una vida que refleje los valores y los principios morales establecidos, en este caso, en la palabra de Dios. Creo que nuestros principios, o más bien los principios que hemos aprendido de la palabra del Señor a través de la palabra, creo que no son negociables. En algún momento creo que hemos sido puestos contra la pared o seremos puestos en algún momento contra la pared, pero creo que ahí es donde realmente debemos nosotros identificarnos como lo que realmente somos. Bien, voy a hablar de un principio y es este primer principio es el liderazgo servicial. Nos llamó la atención, compañeros, iniciar por aquí porque precisamente el Señor Jesucristo es ejemplo en esto. Y creo que somos llamados nosotros a ser ejemplo en esto. La base de una administración cristiana efectiva es el liderazgo servicial. Jesús mismo nos enseñó este principio. En este caso, el ejemplo que Él nos da es cuando Él se acerca a sus discípulos y comienza a lavar sus pies. Creo que es uno de los máximos ejemplos que hemos visto quizá de humildad en este caso. Y precisamente lo hizo el Señor Jesucristo. En algún momento Él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y creo que como líderes, como administradores, debe ser lo que siempre debemos nosotros tener presente.
que ese puesto que donde el Señor nos ha colocado, más a que nos sirvan y más a que quizá nos hagan muchas cosas, es todo lo contrario. Creo que hemos sido puestos ahí precisamente para servirle a una comunidad, llámese una membresía cristiana, llámese una empresa privada, pero creo que hemos sido puestos ahí para servir. Como base bíblica de este principio tenemos Juan 13, del 1 al 17. Ahí seguramente vamos a encontrar este ejemplo. Una forma de aplicarlo, el liderazgo servicial nos llama a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Qué bueno que siempre nosotros estemos pensando no en satisfacer nuestras necesidades, sino todo lo contrario. A aquellas personas sobre las cuales Dios nos ha puesto a que administremos, cómo nosotros les podemos solucionar los problemas. Cómo podemos administrar solución para ellos. Creo que es un buen llamado que el Señor nos hace en esta noche. Como líderes serviciales debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y comodidad para ayudar y apoyar a aquellos a quienes lideramos. Entonces, me parece y me llama la atención este principio, liderazgo servicial. Voy a continuar con el siguiente, compañero, gracias. Es planificación y organización. Son elementos claves en la administración cristiana, al igual que creo que en cualquier entidad privada particular, creo que son principios que también se pueden poner al servicio de la iglesia. A veces llama mucho la atención, no sé si de pronto ustedes han identificado casos. Yo en lo particular he tenido la oportunidad de identificar casos profesionales que administran empresas privadas y luego son puestos de pastores para administrar una iglesia, o esposa de pastores que administran con lujo de detalle una empresa privada y cuando llegan a la iglesia se quedan corticos en el desorden, cortos en la mala planificación, cortos en el desorden, en la mala organización. Y uno dice, pero ¿por qué allá lo hacen bien y por qué acá en la iglesia lo hacen tan mal? Da tristeza que a veces para las empresas privadas damos lo mejor, pero para la iglesia del Señor nos quedamos cortos. Es una buena reflexión, lo he podido ver y creo que es un mensaje para cada uno de nosotros. Son elementos claves en la administración cristiana. Debemos ser diligentes y estratégicos en la forma en que gestionamos los recursos y llevamos a cabo la obra de Dios. Entendamos una cosa, mis hermanos, que el Señor ha entregado en nuestras manos unos recursos. Él nos ha entregado a nosotros esos recursos. Nuevamente repito, llámese eclesial, paraeclesial o entidad privada, pero han sido recursos que han sido entregados en nuestras manos. Y como personas de Dios debemos planificar y organizar bien esos recursos. Aquí como ejemplo bíblico tenemos Génesis, capítulo 6, del versículo 13 al 22. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Cuando el Señor manda a Noé a construir el arca. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos ahí? El Señor entrega con lujo de detalle a Noé cómo iba a ser la construcción del arca. Todo con medidas, internamente cómo se iba a organizar. Me llama mucho la atención ese ejemplo. Por tiempo quizás no lo vamos a leer, pero sí les invito para que ustedes lo leen ya con calma. ¿Cómo lo podemos aplicar? Nos permite establecer metas claras y trazar un camino para alcanzarlas. Debemos buscar la dirección de Dios en nuestra planificación y confiar en su guía. La organización nos ayuda a utilizar eficientemente nuestros recursos y tiempo. Debemos establecer estructuras y sistemas que planifiquen el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, cuando planificamos y organizamos bien, seguramente se va a ver como consecuencia de ellos, vamos a tener una buena administración de los recursos. Hay otro principio que también es interesante, nos quedan 9 minutos. Hay otro principio y él es el establecimiento de metas. Establecer metas claras y alcanzables es esencial para la administración cristiana. Tenemos un ejemplo. Ese lo tenemos en Romanos 15,
como base bíblica del versículo 20-21, que creo que nos sirve como base para este principio, establecimiento de metas. La meta de Pablo de predicar el evangelio en lugares donde Cristo no había sido nombrado. Pablo sabía que pues el Señor había predicado a los judíos, pero ¿qué hace Pablo? Dice, no, yo voy a ir a otras partes donde el Señor seguramente no ha sido predicado, y pues por eso lo conocemos como el apóstol a los gentiles. Él se propuso esa meta y gracias al Señor, el Señor entonces le concede establecer esa meta. Tenemos aquí un ejemplo de establecimiento de metas. ¿Cómo lo podemos aplicar? Las metas son, nos brindan dirección y nos ayudan a medir nuestro progreso. A veces comenzamos a desarrollar un proyecto y le apuntamos a tantas cosas, pero como no fijamos metas concretas, pues al final de un periodo, al final de, no sé, cuando se va a hacer un diagnóstico, nos quedamos cortos porque empezamos aquí, empezamos acá y empezamos acá y todo a medio terminar. No hay resultados, no hay frutos porque sencillamente no hubieron metas concretas, no hubo algo así, quizá con un final específico. Vamos con otro principio, y yo creo que ya con este voy redondeando el tema porque por tiempo no podemos avanzar. Sería en este caso el principio toma de decisiones sabias. Y este principio me parece muy importante. La toma de decisiones sabias es fundamental en la administración cristiana. Creo que en todo momento nos vamos a ver enfrentados nosotros a tomar decisiones. Yo sí creo que ya creo que lo hemos vivido y los que no lo han vivido en algún momento pues van a tener que vivirlo. Nos vamos a ver enfrentados a tener que tomar decisiones. Respuesta bajo presión. ¿Cómo actuamos nosotros en esos momentos? Sí, por emociones, en fin, que el Señor nos ayude en esos momentos. Dios nos da toda su palabra como guía y nos ha prometido sabiduría si se la pedimos. Qué bueno que en esos momentos podamos nosotros hacer un alto en el camino y poderle pedir en este caso la guianza al Señor para que nos ayude. Debemos buscar la dirección divina en nuestras decisiones y tomar en cuenta los principios bíblicos en nuestra toma de decisiones. Tengo un ejemplo y me parece espectacular para este principio y está en Hechos capítulo 6 del 1 al 7. En esta perícopa tenemos el caso cuando los apóstoles, ellos comienzan a ministrar en la palabra, pero a la vez también ellos tenían que servir en este caso en la distribución de los alimentos. ¿Qué pasó? Que se formaron críticas. Entonces, pues ellos tienen que tomar una decisión sabia. Ellos convocan al pueblo y ellos piden que dentro del pueblo se nombren diáconos. Se nombren diáconos, servidores, para que ayuden, en este caso, a la distribución de los alimentos. Entonces me parece muy, muy bonito el ejemplo que puede encontrar para este punto. Eso lo encontramos en Hechos 6, del 1 al 7. Voy a finalizar con el siguiente principio. Administración de recursos. Este es muy importante también. Son 10, pero pues ya por tiempo creo que cerramos con este. Administración de recursos. La administración de recursos es una responsabilidad crucial en la administración cristiana. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso creo que es un hecho y creo que es una gran verdad. Por lo tanto, debemos ser mayordomos fieles y responsables de lo que Él nos ha confiado. Para este caso, como ejemplo, hemos seleccionado una perícopa que está en Mateo capítulo 25 del 14 al 30. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos ahí? La parábola de los talentos. Entonces, resumiendo, es la persona que tiene unos bienes, se va de viaje y coge sus recursos y los distribuye en 3 personas. Y a cada uno, pues, sencillamente le pide que le dé rendimiento de esos recursos, de esos talentos a los cuales esta persona le está asignando. Aterrizándolo aquí a lo que estamos compartiendo, como administradores debemos usar nuestros recursos de manera prudente y estratégica.
Debemos ser buenos mayordomos, reconociendo que todo lo que tenemos pertenece a Dios y debemos usarlo para su gloria. Esos recursos, esos talentos humanos que tenemos en las iglesias, en estas entidades que apoyan en las iglesias o en aquella empresa privada, son recursos, como lo decía inicialmente, que el Señor nos ha puesto ahí, y como administradores debemos darle una buena, valga la redundancia, una buena administración a esos recursos. Creo que somos llamados a administrar esos recursos que nos han sido entregados. Voy a ir entonces concluyendo de la siguiente manera. Estos principios de la administración cristiana nos proporcionan una base sólida para ser administradores éticos y efectivos, obviamente bajo el temor de Dios. A través de ellos podemos honrar a Dios y ser testimonios vivientes de su amor y gracia en nuestra labor administrativa. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para aplicar estos principios en nuestra vida diaria, buscando siempre la gloria de Dios y el bienestar de aquellos a quienes servimos. Que nuestra administración sea un reflejo fiel de la obra redentora y transformadora de Jesús en el mundo. Compañeros, gracias por su atención. Espero pues que nos haya quedado un mensaje de este estudio. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? No, señor. Todo quedó claro, ¿sí? O sea que podemos hacer el examen mañana ya. Y está todo claro. ¿O no? Todo queda claro, Pues solo que es ya bastante, nos quedan 2 trabajo. minuticos. Listo. Con el favor de Dios, mañana les subo todas las diapositivas, ya las estoy revisando. Yo se las subo mañana para que tengan el espacio para estudiar. Mañana igual les doy tiempo para estudiar, pero mañana en el espacio de la clase hacemos lo de la evaluación del docente, más en el favor. ¿Listo? O sea, lo vamos a evaluar a usted. El propósito es que esta semana en las clases, dentro de las clases, nosotros los docentes les vamos a dar 10 minutos para que nos evalúen. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, yo veré, me evalúan con ética. Bien duro. Profe, una pregunta, profe. Sí, una nomás. Sí, no, solo una. Creo que hoy hay que subir, creo que hay plazo de subir uno de estos trabajos de exposición, ¿cierto? ¿Es hoy? El de la exposición, yo ya les había dicho, Jamie, creo que ya lo subió, no estoy seguro. Profe, yo tengo una pregunta también. Dime, perdón, Henry, lo de la diapositiva me los tienen que subir. Si no lo han subido ustedes, súbanlo porque mañana yo tengo que subir todo ese material para que tengan toda la semana para repasarlo, para el examen. Vale, profe, ¿Listo? gracias. Sí, Sara. Profe, ¿cuál es la misión y la visión de la Unicimes? ¡Ah! Terrible que no, mentiras, ahí están los estatutos, en la página nuestra la encuentran, la misión y la visión. Pero a esas alturas de quinto semestre de teología y sexto de administración, se la deben de saber de memoria. Es más, la voy a apuntar en el examen. Profe, es que como la profe, primera es que pregunta que nos para evaluar preguntan al es eso. docente. Uy, la voy a hacer en el examen. ¿Cuál es la misión y visión para- de Unicimes? Es para evaluar al docente, profe, no para nosotros. Obvio las. No, hombre, yo encarno la misión y visión de la Unicimes en la práctica. En la práctica. Tiene que ver con los principios bibliocéntricos que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces, mañana con el favor de Dios nos vemos para hacer esa evaluación. Si tienen alguna otra duda, mañana la aclaramos. Y mañana subo los materiales para que tengan toda la semana para repasar para el examen la próxima semana. El lunes es festivo, entonces descansan de mí. ¿Listo? Que el Señor les bendiga.
Vayan en Gracias, paz, profe. vayan en profe. paz y Muchas no pequen gracias. más. Sean perdonados. Bueno, profe. Muchas gracias, compañeros. Señor, Chao, profe. Dios les bendiga, gracias.